Una vez, el Señor Jesucristo entró en Cafarnaum. Y entonces se le acercó un centurión, rogándole al Señor Jesús, y diciéndole al Señor Jesús: Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, tendido en casa, sufriendo terriblemente. En ese momento, el Señor le dijo: Yo iré a tu casa, y sanaré a tu criado. Pero el centurión respondió: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra, y mi criado sanará. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto. Y lo hace. Así se escuchó al centurión decir: solamente di la palabra, y mi criado sanará. Y añadió: yo soy un centurión. Digo a los soldados bajo mi mando: ven, y el soldado viene. Digo a este soldado: ve, y el soldado va. Lo que yo ordene, todos los soldados obedecen. Entonces, Señor Jesucristo, tú también, como un oficial militar, lo que ordenes se cumplirá. Solo necesitas decir una palabra: ordenar al cuerpo de mi criado que sane, y él sanará. Porque yo ordeno a mis soldados lo que ordene, él lo obedece. Así que tú ordenas a la enfermedad en mi criado, diciendo: esta enfermedad, sánala, y entonces él sanará. El centurión, lo que dijo, tenía aproximadamente este significado. Entonces el Señor Jesucristo elogió a este centurión, diciendo: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Jacob, en el reino de los cielos, a la mesa. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces el Señor Cristo dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Esto es, todo el de todo el suceso, todo el transcurso, es decir, solo una palabra del Señor Jesucristo, hizo que el siervo del centurión se sanara. Entonces, en ese momento, el Señor Jesús ¿fue o no a la casa del centurión, a la casa de su siervo? ¿Vio acaso al siervo del centurión? El Señor no fue a donde estaba el centurión, ni tampoco fue a donde estaba su siervo, sino que simplemente, desde muy lejos, dijo: quiero que tu siervo sea sano. Y quedó sano. En ese momento, el Señor Jesús alabó a este centurión, diciendo: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Entonces, esta fe, ¿en quién estaba puesta? Fe en el Redentor Jesucristo. El Señor dijo: alguien con tanta fe, que cree que tengo este gran poder en mí, que cree que yo, Jesús, tengo este gran poder. Alguien con una fe tan grande en mí, no lo he visto en todo Israel. En todo Israel no hubo nadie como este centurión, con una fe tan grande en mí, que dijo: no es necesario que vengas a mi casa. No soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra aquí, y mi siervo sanará. Entonces, de este centurión, el Señor dijo que su fe era grande, y además alabó diciendo: en el futuro vendrán muchos del oriente y del occidente, refiriéndose a que en el futuro habrá personas de todas las naciones que vendrán. Estos gentiles, por causa de su fe en Jesucristo, se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos para el banquete. Es solo por causa de la fe. Entonces, ¿por qué razón el Señor Jesucristo, con solo una palabra, hizo que él, el siervo de este centurión, sanara de inmediato? Fue porque en el Señor Jesucristo había este gran poder, que es el Espíritu de Dios, en el Señor Jesucristo, permitiendo que el Señor Jesucristo ejecutara la voluntad de Dios. Entonces decimos: el Señor Jesús con una sola palabra sanó
al siervo de este centurión. ¿No es esto lo que llamamos un milagro? Es, de hecho, un gran milagro. Entonces, los milagros, si en el Señor Jesucristo no estuviera el Dios verdadero, ¿podría hacer milagros? No podría. El Señor Jesucristo ciertamente tiene al Dios verdadero habitando en él. Con solo una palabra suya, el centurión quedó sano. Ese poder salvador, ¿acaso necesita el poder del Dios verdadero para que el hombre se salve? Solo así, el poder del Dios verdadero nos permite no volver a pecar jamás. Solo el del Dios verdadero. Dios Jehová dijo: sea la luz. Y entonces, hubo luz. Solo el Dios verdadero. Dios Jehová dice: que se destruya todo en el universo. Y entonces, todo en el universo se destruye y deja de existir. Solo el Dios verdadero, Jehová, puede hacer eso. Al igual que, al principio, cuando llamó a Moisés, él le dijo a Moisés: ¿qué es eso que tienes en la mano? Moisés respondió: una vara. Jehová dijo: tírala al suelo. En cuanto Moisés la tiró, la vara se convirtió inmediatamente en serpiente. Se convirtió en una serpiente, tal vez una cobra. Y entonces, Dios le dijo a Moisés: tómala por la cola. Al tomarla por la cola, la serpiente se convirtió de nuevo en vara. Solo el Dios verdadero hace según su propia voluntad. Lo que quiere hacer, eso lo cumple. De la manera que quiere, así lo realiza. Este es el Dios verdadero. Solo Él tiene este gran poder. Entonces, el Señor Jesucristo, venido al mundo como hombre, ¿acaso Él es el Dios verdadero que Dios Jehová ha enviado? ¿Será que Dios Jehová realmente otorgó autoridad para que nosotros podamos creer en el nombre de Jesús y el poder del Dios verdadero pueda, por el nombre del Señor Cristo, hacer milagros para salvarnos? Por ejemplo, una persona, pongamos un caso, si un fumador empedernido, alguien que fuma mucho, que fuma intensamente, al día, se fuma 2 o 3 cajetillas, alguien que ha fumado desde joven, hacerle dejar de fumar, es realmente muy, muy difícil, a menos que haya un milagro. Que ocurra un milagro, que un milagro actúe sobre este fumador, solo así podrá salvarse, solo así podrá librarse de la adicción. Y este milagro, a menos que esté el poder del Dios verdadero Jehová entrando en este fumador, de lo contrario, él seguirá fumando. Entonces, el que fume, se debe a que hay un espíritu de pecado, un demonio llamado el demonio del tabaco, que habita en esta persona que fuma. Este demonio del tabaco es el espíritu de un ángel caído, que habita en este fumador. A menos que esté el poder del Dios verdadero, ordenándole a que hacer que la gente fume y se vuelva adicta. Este demonio se ha ido. Entonces, la persona deja de fumar. Entonces, ¿cómo? Este cigarrillo, esta adicción, la persona que se convirtió en este adicto, puede dejar de fumar y no fumar más, a menos que haya un milagro, a menos que esté el poder del Dios verdadero, a menos que un hermano con autoridad le pregunte a este fumador: tú, hermano con una fuerte adicción, ¿quieres dejar de fumar? Él dice: hermano Heber, tengo muchas ganas de dejarlo. Lo he intentado muchas, muchas veces. Y no puedo. De verdad quiero dejarlo. Sufro demasiado. No quiero fumar, pero termino haciéndolo. Entonces, ¿estás dispuesto a dejarlo? Él dice: estoy muy dispuesto. ¿Crees que Jesús es el Señor? ¿Que es el Hijo del Creador? Él dice: sí, lo creo. Lo creo. Bien, mírame. El hermano Heber. Heber dijo: en el nombre de Jesucristo, reprendo a este demonio del tabaco. Sal de esta persona. Ahora mismo. Y así, debido a el nombre del Señor Cristo, debido al nombre del Señor Jesucristo, y a que el hermano Heber, en el nombre del Señor, tenía fe. Entonces, el poder del Dios verdadero entró en esta, con una gran adicción al tabaco, con una gran adicción al tabaco, que fumaba. Entonces, esta adicción lo dejó. Esa adicción que le hacía fumar, ese vicio, ese demonio del tabaco, se fue. ¿Por qué dejó a esta persona? Porque hubo un milagro. La autoridad del Dios verdadero entró. La espada del Dios verdadero atravesó a ese demonio. Y entonces hizo que este vicio, este demonio, muriera. Así ocurrió el milagro. Y desde ese momento, vaya, esta persona ya no fumó más. Alguien le dijo:
ven, fúmate uno. No, 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 ya no fumo, no fumo más. Incluso el olor a tabaco, me da asco. Entonces, la gente le preguntó, oye, ¿no eras antes un fumador empedernido? Te fumabas 3 o 4 cajetillas al día. Y además, toda tu boca olía a tabaco. Todo tu cuerpo olía a tabaco. ¿Por qué ya no fumas? Él dijo, es porque el hermano Heber, en el nombre del Señor Jesucristo, me sanó mi adicción al tabaco. En cuanto él lo declaró. Entonces, desde ese momento yo ya no quise fumar. ¿Creen eso, hermanos y hermanas? En el nombre de Jesucristo. Hay un milagro del Dios verdadero. En este adicto al tabaco. Entonces, tiene que haber un milagro, para poder salvar a esta persona, y liberarla de la adicción. Entonces, el Señor Jesucristo nos salva. Se necesita un milagro, para que el demonio del pecado se vaya de nosotros. Es decir, este demonio del pecado que hace pecar. Ajá, este pecado que hace pecar. Este malvado. Este demonio maligno. Que nos hace pecar. Que nos hace hacer el mal. Que este demonio del pecado nos deje. Entonces, ¿qué se debe hacer? A menos que, por la fe en el Hijo del Dios verdadero. El nombre de Jesucristo. El nombre del Señor Jesucristo. En cuanto se declara, entonces todos los demonios, todos los espíritus malignos, tienen que, debido a, huir por el nombre del Señor Jesucristo. Por el nombre del Señor Cristo. Este gran poder del Señor Jesucristo. Del Señor Jesucristo. Por causa de su gran poder y autoridad. Entonces, el poder del Dios verdadero expulsará y destruirá a todos los demonios. Entonces, toda clase de personas controladas por el pecado serán, por el Dios verdadero Jesús. El Hijo del Dios verdadero, Jehová Dios. El nombre de Jesucristo. Por el nombre de Jesucristo. Tendrán el poder de Dios, que emana del nombre del Señor Cristo, y se manifiesta, en cuanto al nombre del Señor Cristo. Es un tipo de autoridad que creó todas las cosas del universo. En cuanto se declara su nombre, entonces, todas las cosas deben someterse al nombre del Señor Cristo. Decimos que, declarar el nombre del Señor Cristo, hace que todas las cosas se sometan al nombre del Señor Cristo. Y dado que la Biblia dice que todas las cosas deben someterse al nombre del Señor Jesucristo, haciendo que el nombre del Señor Jesucristo esté sobre todas las cosas, solo por debajo de Jehová Dios. Entonces, al declarar el nombre del Señor Jesucristo, en ese momento, todas las cosas creadas deben someterse al nombre del Señor Jesús. Entonces se dice, declaro en el nombre de Jesucristo, que esta enfermedad deje a esta hermana mía. Y entonces, como todas las cosas deben someterse al nombre del Señor Jesús. Y nosotros, por tener fe en el nombre del Señor Jesús, y estando todas las cosas predestinadas a someterse al nombre del Señor, entonces, declaramos el nombre del Señor, y lo que declaramos es lo que recibimos. Y es por esto que el siervo de aquel centurión, el Señor Jesús dijo, vuelve a casa, tu siervo ha sido sanado. Y quedó sano. Es porque el Padre ya ha decretado que todas las cosas se sometan a el nombre del Señor Jesús, ese Señor Jesucristo. Las palabras que él mismo dijo, ese es el nombre del Señor, la autoridad que proviene de ese milagro, el poder del Dios verdadero. Entrar en este hombre paralítico, y él se sanó. El Padre estableció que todas las cosas deben someterse a el nombre del Señor Cristo, a menos que el Padre Celestial decrete la autoridad del poder del Padre Celestial, de Dios, el poder que creó el universo y todas las cosas, esté con el Señor Cristo. De lo contrario, las cosas no pueden someterse al Señor. Entonces, en efecto, Jehová Dios, por su profundo amor a su propio Hijo, puso el poder que creó el universo y todas las cosas dentro del Señor Jesucristo, haciendo que el nombre del Señor Jesucristo, tan pronto como sea proclamado, todas las cosas se sometan. Entonces, ya que todas las cosas deben someterse a el nombre del Señor Jesús, entonces, el Padre Jehová Dios, el nombre del Señor Jesucristo, y el nombre del Espíritu Santo, al bautizar, entonces, esta persona, sus pecados son perdonados. El pecado debe dejar a, en el nombre de Jesucristo, esta persona sobre la cual se proclama, haciendo que esta persona, por el nombre del Señor Jesús, el pecado se someta al nombre del Señor, y se vaya de la persona bautizada, porque la Biblia dice, bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo. Ciertamente será salvo. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.